Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Oramos que tu palabra caiga en nuestros corazones y encuentre una buena tierra para dar fruto abundantemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, hace un par de semanas estuvimos hablando de unos eventos en las Escrituras. 2 eventos que hicieron que nuestro Señor Jesucristo se asombrara. Vimos 2. Uno fue la fe de un hombre. La fe de un hombre que no era del pueblo de Dios. ¿Usted lo recordará? Hablamos sobre el centurión, que era un militar. Era un capitán romano. Este hombre era un militar que estaba bajo autoridad, pero que a la vez él ejercía autoridad. Un hombre que a pesar de ser una autoridad militar, se acercó al Señor Jesús con humildad. ¿Por qué lo decíamos? Porque él se acercó rogándole a Jesús, y no por él mismo. No era algo para él. Era un ruego en favor de uno de sus siervos. ¿Se recuerdan? Fue de uno de sus siervos para el cual le pedía que le pudiera sanar. Y algo más que mencionamos de este centurión, que no tenemos su nombre, hizo algo más. Cuando él se acercó al Señor Jesús, le dijo, Señor. Y no sé si ustedes lo recuerden, decíamos que es la palabra Kyrios, que era una palabra que solamente se le daba al emperador romano, a nadie más. Por eso muchos cristianos murieron, porque les decían, César es el Kyrios. Y ellos decían, no, Jesús es el Kyrios. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Con esa intención de esa palabra de honor, de autoridad, de respeto. Y así fue como se dirigió este hombre al Señor Jesús. Este era un gentil, porque no era pueblo de Dios, no era del pueblo de Dios, era un gentil, pero con una fe en Jesús que asombró al mismo Señor Jesucristo. Ese fue un evento. El otro evento fue el asombro de nuestro Señor Jesucristo al ver la incredulidad. Por un lado era la fe, pero por otro lado era incredulidad. ¿Y de quién era la incredulidad? ¿De los romanos? ¿De quién era? De su propio pueblo, de su tierra, de su pueblo, de su parentela, dice la Escritura, y de su propia casa. El evento del centurión lo vimos nosotros en Mateo capítulo 8. Y el evento de la incredulidad del pueblo lo vimos en Marcos capítulo 6. ¿Qué decía la gente del pueblo del Señor? ¿Y de dónde tiene tanta sabiduría? ¿O de dónde le fue dada? Pues si nosotros lo conocemos, lo vimos crecer. Entonces, ¿en dónde estaban, hermanos? Si lo vieron crecer, ¿en qué ciudad estaban? En Nazaret. Por eso era su pueblo, era su parentela y era su propia casa. Y ellos decían, ¿de dónde recibe esta sabiduría? ¿Qué no es el carpintero? Su familia está con nosotros. Y todo eso que ellos decían los llevó a algo, a que se escandalizaran. ¿Usted entiende esa expresión? Que alguien se escandalice de algo. No es algo grato, no es algo agradable. Este pueblo donde el Señor había crecido, dice la Escritura, que se escandalizaron de él. En lugar de reconocer la sabiduría, los milagros hechos por su mano, la forma en que enseñaba con autoridad, en lugar de reconocerlo, ellos decidieron más bien escandalizarse de él. Era un pueblo incrédulo. Y su incredulidad asombró al Señor. Así como lo asombró la fe del centurión, en este caso lo asombró la incredulidad
de la gente. Y si usted ha escuchado la expresión que no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia tierra. Ahí fue en donde el Señor Jesús declaró esto. Y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay quienes lo usan. Cuando a veces queremos compartirle a la familia y la familia no quiere escucharnos. No quiere aceptar. Dicen, sí, yo te conozco. Si yo sé cómo eras. Pues es que eso es lo importante. Yo así era. Pero ya no soy así. Ya no soy de esa manera. El Señor Jesús me ha transformado. Pero hermano, no se desanime. Usted persevere. El Señor mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Esos dos eventos estuvimos viendo hace 15 días. Ojalá usted lo recuerde. Yo quisiera en esta mañana hablar de un evento más. Otro evento que sucedió, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo y que no dice la Escritura textualmente que lo haya asombrado o que se haya maravillado. Sin embargo, lo que sucede nos da a entender a nosotros que el Señor Jesús también se asombró de lo que encontró. No dice que se haya asombrado, sin embargo, es un evento en donde Él encontró fe. ¿Se recuerdan cuántas veces preguntaba el Señor Jesús, si puedes creer? ¿Puedes creer? Porque creerle sus palabras, tener fe, es algo que el Señor Jesús buscaba. De hecho, con el centurión dijo, ni aún en Israel he encontrado la fe que tiene este hombre. Así es que les pido, hermanos, si me acompañan a Marcos, capítulo 7. Y vamos a ver los versículos del 24 al 30. No sé si su Biblia tenga algún título en esta porción. ¿Tiene algún título su Biblia? ¿Qué dice? La fe de la mujer sirofenicia. ¿Alguien dice algo diferente? ¿O coinciden, verdad? Este pasaje nos habla del evento que vivió el Señor Jesús con una mujer sirofenicia. Vamos a leer versículo 24. Levantándose de allí. Cuando dice levantándose de allí, o sea, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Cuando nosotros leemos versículos antes nos damos cuenta que estaba en la tierra de Genezaret. Ahí, junto al lago de Genezaret. Dice, levantándose de allí, verso 24, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, o sea, a ese espíritu inmundo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Tranquila seguramente, acostada en la cama. Hermanos, no sé ustedes, pero siempre que he leído este pasaje, me parecen unas palabras muy fuertes. No sé cómo lo vean ustedes. Tal vez un poco hasta duras, muy fuertes estas palabras. Pero yo quisiera que pudiéramos buscar este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 15 y el versículo del 21 al 28.
Vamos a hacer esta lectura, hermanos, y ustedes van a ir percatándose de algunas, tal vez no diferencias, sino de más detalles que nos está dando el Evangelio de Mateo. ¿Estamos listos? Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Encontramos más detalles de la conversación, de ese encuentro, de ese evento que tuvo el Señor Jesús con esa mujer. ¿A dónde fue Jesús? Porque él había estado en Genezaret, pero dice que Jesús se va a la región de Tiro y de Sidón, mucho más al norte, cerca del mar Mediterráneo. Ahí es donde está Tiro y Sidón. Hermanos, es un lugar lejano a Israel. Está lejos de Israel, pero la Escritura dice que el Señor se trasladó, fue hacia allá. Tiro y Sidón, hermanos, eran ciudades fenicias. Estaban, les digo, al norte de Israel. ¿Y sabe quién las habitaba, hermanos? La habitaban cananeos paganos. No era el pueblo de Dios, eran cananeos paganos. Y entonces la pregunta que surge: ¿por qué el Señor fue a esas tierras, lejos de Israel? ¿Por qué fue para allá? Porque estaba acá por el lago de Genezaret, ahí en la tierra de Genezaret. ¿Por qué fue hasta aquel lugar? Bueno, algunos creen que lo hizo para alejarse de aquellos que lo querían hacer rey. ¿Recuerda usted ese pasaje? Cuando el Señor alimenta a los 5,000, lo empezaron a buscar para llevárselo y hacerlo rey. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan del Señor. Así es de que él, dicen estos comentaristas, seguramente se alejó lo más posible de estas personas que querían hacerlo rey. Y esa acción era totalmente lejana al propósito de Dios. Algunos otros, hermanos, consideran que se fue hasta aquella región para estar a solas con sus discípulos, para instruirlos, para enseñarlos, para hablarles más sobre el reino de Dios y de cómo extender su reino. Otros dicen que seguramente se fue hasta allá para evitar a Herodes Antipas, que era quien estaba como autoridad. Y otros más dicen que seguramente fue hasta aquel lugar para llevar su mensaje a aquellos que no eran judíos, aquellos que no eran del pueblo de Israel. En este escenario ya están ellos allá, por la razón que sea, están en Tiro y en Sidón, y entonces aparece en escena una mujer que es cananea. Eso es lo que dice Mateo, ¿verdad? Una mujer cananea. ¿Se recuerdan ustedes cómo se refiere a ella? Marcos dice que era una mujer sirofenicia. Y mire, hay quienes dicen, ahí está,
ahí está el error. O es cananea o es sirofenicia. ¿Por qué Marcos dice que era sirofenicia? Porque era de ahí de Fenicia, cerca de Sidón, sirofenicia. Por eso le llama así. Es correcto. Pero entonces Mateo, ¿por qué dice que era una mujer cananea? Porque toda esa zona la habitaban cananeos. Entonces no hay un error. Pongamos atención en esto, porque lo importante es lo que la mujer hizo. Eso es lo importante, eso es en lo que nos tenemos que fijar. Dice la Escritura, aquí en Mateo, que ella clama. ¿Es cierto? ¿Sí lo dice así? Clamaba, dice la Escritura. ¿Y qué es lo que esta mujer decía? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella hace un reconocimiento de Jesús. Le llama Señor. Reconoce su linaje. Le dice Hijo de David. Y entonces en ese clamor ella pide algo. Ten misericordia de mí. Así es que, hermanos, esta expresión de Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, se dio cuenta que Marcos no la registra. Pero sí sucedió. Lo registró Mateo. Entonces vamos armando todo ese cuadro con estos dos evangelios. ¿Qué hace inmediatamente después de reconocer a quien tiene al frente? Le reconoce su linaje, pide misericordia y enseguida presenta su necesidad. A veces, hermanos, nosotros llegamos con nuestra necesidad delante del Señor. Y no es que esté mal, pero deberíamos siempre reconocerle a Él quién es, darle gracias, darle honor, darle ese reconocimiento de quién es Él y enseguida confiadamente presentarnos ante el trono de su gracia con nuestra petición. ¿Sí? Dice, ten misericordia de mí y le presenta su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Su hija. ¿A cuántas madres no les preocupa que una hija o un hijo tenga una situación, esté pasando una dificultad? ¿A quién no le duele? ¿A quién no le preocupa? Tristemente hay quienes no, hay a quienes no les interesa. Pero esta mujer dice, mi hija está siendo atormentada. Gravemente, o sea, no es cosa ligera, gravemente por un demonio. Se recuerda que Marcos habló de un espíritu inmundo. Había algo espiritual haciéndole daño a su hija. No nos dice la edad, ¿verdad? Pero es su hija, está atormentada. Ahora, lo siguiente que pasa en este evento de Mateo tampoco lo registra Marcos. ¿Qué es lo que sucedió en el verso 23, hermanos? Jesús no le respondió palabra. ¿Tenía una necesidad? ¿Era algo fuerte? Y lo que dice la Escritura es que el Señor Jesús no le respondió palabra. Seguramente, hermanos, ante el silencio de nuestro Señor Jesús, ella siguió clamando. Es lo más seguro, que siguió clamando. Ten misericordia de mí, mi hija está atormentada gravemente. Ten misericordia, Señor, Hijo de David, mi hija está siendo atormentada. Seguramente se quedó haciendo eso, porque lo que dice es que sus discípulos le dicen al Señor, ¿qué le dicen en el verso 23? Despídela, da voces tras de nosotros, despídela. Otras versiones dicen, dile que se vaya. Imagínense, esa mujer tiene una necesidad. Y los discípulos le están diciendo al Señor Jesús, que no le respondió nada. Le dicen, despídela, dile que se vaya. Pero hay otras versiones, hermanos, que dicen
atiéndela para que se vaya. Y una versión más que me llamó mucho la atención es que le dicen al Señor Jesús, sus discípulos, despáchala. Está en la Biblia del Jubileo, si tiene usted curiosidad de buscarlo, le dice, despáchala. Ahora hagamos un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes todavía utilizan esta expresión cuando llegan a la tiendita y no hay nadie a la vista? Y uno llega. ¿Hay alguien aquí que despache? ¿Ustedes usan todavía esa expresión o ya no? ¿Verdad que sí la podemos seguir utilizando? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién despacha aquí? ¿Alguien que me pueda despachar? ¿Qué significa eso, hermanos? Alguien que me pueda atender. Así es que cuando le dicen despáchala, es atiéndela para que ella se vaya. Viene, grite y grite y grite detrás de nosotros. Despáchala. Y en el verso 24, hermanos, entonces Jesús responde. Ahora está respondiendo porque sus discípulos le están pidiendo que la atienda, que la despache, que ya la despida. Y Jesús le responde a quien él ha sido enviado. ¿A quién él ha sido enviado? ¿Y a dónde había sido enviado, hermanos? A las ovejas perdidas de Israel. No es que las demás personas no le interesaran. No es eso. Es que su propósito principal era ir a las ovejas perdidas de Israel. Ahí es a donde él tenía que hacer. Ahora, hermanos, de verdad, piénselo usted honestamente. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Porque mire, esta mujer reconoció quién era. Le dijo, Señor. Reconoce su linaje, hijo de David. No llega exigiendo, dice, ten misericordia de mí. Presenta su necesidad. Ni siquiera era para ella, era para su hija. Hace todo esto y aparentemente fue ignorada. ¿No lo podríamos nosotros entender así? Como que ha sido ignorada esta mujer cuando está pidiendo, cuando está haciendo su petición. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermanos? Porque lo que la Escritura dice que esa mujer, Sirofenicia, cananea, siguió clamando. O sea, no le importó que Jesús no le respondió. No le importó que dijera que no era hacia ella, hacia donde tenía que enfocarse, sino hacia Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Ella siguió clamando. Y la pregunta, ¿verdad, hermanos? Es nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Más que una respuesta, porque la respuesta de ella fue seguir clamando. Pero ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Seamos honestos. ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado? Porque lo que ella está escuchando es que ni ella ni su hija son parte de la misión del Señor, al que ella le está pidiendo misericordia. Sin embargo, ella siguió clamando y es más, hizo algo más. No sé si ustedes se recuerdan que vino el pastor Saúl y no sé si ustedes se acuerdan una pregunta que él nos hizo. ¿Cuántos de nosotros fue la última vez que nos postramos delante del Señor? Y quiero decirles, hermano, que este piso, pues no, como que no nos anima mucho para poder postrarnos. Como que no está bonito. Con una alfombra ya será que nos animemos a postrarnos. ¿De qué depende que podamos doblar nuestras rodillas delante del Señor? ¿De una alfombra o de una actitud del corazón? Conozco lugares preciosos, alfombras, es impecables esos lugares. Pero nadie se postra delante del Señor. El corazón debemos doblegarlo delante del Señor. Pues también las rodillas, hermanos. ¿Qué hizo? Regresemos a la mujer sirofenicia, que aparentemente la están ignorando. Ahora ya no la están ignorando, pero ahora están diciendo algo que
pues no le corresponde a ella nada, no hay lugar para ella, porque su misión es con las ovejas perdidas de Israel. Y ella sigue clamando, pero hace algo más en el verso 25. Dice que ella se postró ante el Señor. Mire, Marcos omite esa parte de que el Señor Jesús no le respondió. Y habla directamente, fue y se postró. Pero Mateo nos está dando el detalle, que no le respondió el Señor Jesús. Que los discípulos le piden que por favor ya la atienda, ya la despache, porque está gritando. Y escucha esas palabras del Señor Jesús. O sea, mi misión no es con ella ni con su hija. No son las palabras que está diciendo, pero eso es lo que podemos entender. ¿Y qué hace esa mujer que tenía esa gran necesidad? Porque muchos podrían decir, ¿yo qué necesidad tengo de que me ignoren? ¿Yo qué necesidad tengo de que me echen habladas? ¿De que yo no ocupo un lugar para ellos? Tal vez lo hemos dicho nosotros en alguna ocasión. No sé si delante del Señor habremos actuado en algún momento por tristeza, por coraje, por orgullo o por algo que esté mal. Pero ahí es esta mujer, ¿qué hizo? Se postró delante del Señor. Mire, está mostrando humildad. ¿Acaso no oyó lo que dijo Jesús? Sí, pero ella lo pasó por alto. Ella se presenta delante del Señor con humildad. Se postró, no reaccionó, no se enojó, no le reclamó, solo clamó. ¿Qué diferencia? ¿Cuántas veces reclamamos nosotros, hermanos? En lugar de seguir clamando. A veces reclamamos. Y lo que ella clamó fue, socórreme, ayúdame, Señor. La siguiente expresión del Señor Jesús, hermanos, fue, como lo dijimos hace unos momentos, muy dura. Pero ¿sabe que esas palabras del Señor Jesús probaron la persistencia de esa mujer? ¿Cómo sabe usted que una pieza resiste? ¿Algún tipo de pieza? Puede ser dejándola caer y usted ve si resiste. Puede ser sometiéndole una gran fuerza para ver si resiste. Esta mujer fue sometida a esa situación. Las palabras del Señor probaron su persistencia. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quién era Jesús? El pan de vida. Y el pueblo de Israel no lo entendía, que Él era el pan de vida. Y Él dice, es que no está bien darle el pan que es para los hijos, dárselo a los perrillos. Hermanos, miren, si a la mujer antes no le importó que no la escucharan, al escuchar esto, pudo haberse sentido más que ofendida, ¿o no? ¿No se hubiera ofendido usted? Esas palabras del Señor Jesús fueron bien duras, pero eran una realidad. Eran una realidad. Y esas palabras probaron la resistencia y la persistencia de esa mujer sirofenicia. Pudo haberse sentido más que ofendida. Pero, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Ella no solo no se ofendió. Yo creo que si se hubiera ofendido, hubiera quedado registrado en alguno de los evangelios. Pero ella no se ofendió. Esta mujer no solo no se ofendió, sino que reconoció que efectivamente ella no tenía derecho. Ni ella, ni su hija. Lo pudo reconocer.
pero confió en la misericordia de Dios. Confió en la misericordia de Dios porque seguramente hasta aquellas tierras había oído hablar de Jesús, de su gran misericordia. Confió en la misericordia de Dios y en su gracia. Ella no se ofendió. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a no ofendernos. Debemos de aprender. No sabemos. Tenemos que aprender a no ofendernos. Tampoco se desanimó. ¿Cuántos no se habrían desanimado? Tal vez sí nos hubiéramos desanimado escuchando esas palabras. Me está diciendo perrillo. Debo decirles, hermanos, que en aquel tiempo para los judíos, cualquiera que no fuera judío era como un perro, duro. Eso es muy duro, muy fuerte. Pero el Señor Jesús no le dijo perro, le dijo de una forma perrillo, o sea, como que suavizó un poco. Pero ella no se ofendió ni se desanimó. Ella reconocía su lugar y perseveró en su petición con fe. Persistió, resistió y se mantuvo humilde. Estaba a los pies de Jesús. Estaba a los pies del Señor. Ella estaba dispuesta a recibir, aunque fueran las migajas. Porque ella sabía que el que estaba ahí era el pan de vida. De alguna manera, aunque sea un poquito, aunque sea una migaja. Y dice de los amos, reconoce su posición. Esto cambió por completo el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. Lo cambió por completo, hermanos. Ella estuvo dispuesta, repito, a recibir las migajas y a recibirlas con humildad. Lo leímos en el verso 26. Vamos a leer el verso 27, hermanos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa el día de hoy, hermanos. Que hay perritos que han ocupado el lugar de los hijos. Les llaman perrijos, ¿verdad? Comen a la mesa con sus amos, con sus dueños, los sacan a pasear, los llevan a su estética, los atienden. Ella no está hablando de ese tipo de perritos, sino de los que pueden estar en el suelo esperando que caiga algo de la mesa de sus amos. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Para ella, hermanos, esas migajas de las que está hablando eran una gran bendición. A diferencia del pueblo de Israel, que tenía el pan de vida con ellos y no le querían creer. Se escandalizaban de él. Eran tremendos con su incredulidad. Esta sirofenicia reconoció que aunque fuera una migaja, iba a ser una bendición para su hija y para ella. Amén. Ella reconoce, repito esto, hermanos, ella reconoce su posición, pero también reconoce el poder sanador de Jesús. Si no, no le hubiera dicho, haz libre a mi hija de ese espíritu inmundo, de ese demonio. Si no creyera que Jesús tenía el poder para hacerlo, tal vez ni se le hubiera acercado. Hermanos, aunque el texto que hemos leído no dice textualmente que Jesús se hubiera maravillado de su respuesta, la expresión del Señor Jesús nos indica admiración por lo que la mujer respondió. No solo por lo que respondió, sino la actitud con la que respondió. Por su fe persistente tuvo admiración el Señor Jesús y por su humildad. ¿Qué le dijo en el verso 28, hermanos? Oh mujer,
grande es tu fe. Aunque eres gentil, no eres del pueblo escogido, eres una gentil, cananea, sirofenicia, pero qué grande es tu fe. ¿En dónde estaba puesta la fe de esta mujer? En Jesús. No importaba su nacionalidad, su fe estaba perfectamente puesta donde debía de ser, en Jesús. Su necesidad, hermanos, después de esto, fue resuelta. Fue resuelta. ¿Cuáles fueron esas palabras de Jesús? Hágase contigo como quieres. Lo que has pedido, lo que deseas, lo que anhelas, esta necesidad que tienes, que se haga como tú quieres. Es decir, tu hija está sana, libre. ¿Qué es lo que ella quería? Que el Señor Jesús echara fuera de su hija el espíritu inmundo que la estaba atormentando gravemente. Y fue hecho como ella lo dijo. Por la fe con la que se expresó, con la actitud correcta. Hermanos, ¿qué encontramos en esta mujer cananea? ¿Qué encontramos en esta mujer sirofenicia? Una fe que persevera y que no se desanima. Tenemos algo que aprender. No nos debemos desanimar. Pero es que me dijeron, no te desanimes, sigue adelante. Persiste en tu fe. Si está puesta en el lugar correcto, sigue adelante. ¿Qué más encontramos en esta mujer? Una actitud humilde. Encontramos la humildad en esa mujer. Yo no creo que ella haya escuchado cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No creo que ella haya escuchado esas palabras de Jesús. Sin embargo, tenía la actitud correcta de mansedumbre, de saber cuál era su lugar y de humildad. Una humildad, hermanos, que no se ofende, pues. Hace muchos años leí un libro que se llama Usted se enoja porque quiere. ¿Alguien alguna vez vio ese título, por lo menos? Usted se enoja porque quiere. Es que me hacen enojar. Es que ya saben que cuando dicen tal cosa me hacen enojar. Es que ya saben que cuando hacen tal cosa me hacen enojar. El autor dice, usted se enoja porque quiere. Y yo creo que sería igual. Usted se ofende porque quiere. Muchas veces recibimos ofensas, pero depende de nosotros si las aceptamos o las dejamos pasar. Usted se ofende si usted acepta la ofensa, pero si usted la deja pasar, no tiene razón para ofenderse. Y esta mujer tenía una actitud humilde que no se ofendía. Ni siquiera esas palabras tan duras, tan difíciles que expresó el Señor Jesús, ni siquiera se ofendió. Más bien clamó con más intensidad y se postró delante de él. ¿Qué más aprendemos de esta mujer? Sirofenicia. No era judía, no era hija de Abraham, pero creo yo que sí era hija de Abraham. No por nacionalidad, sino por la fe. Porque son hijos de Abraham los que tienen esa fe. Amén. ¿Qué más aprendemos de esta mujer? Un amor que intercede. Ay, mija, ¿qué crees? Pues yo fui y le dije, pero pues ni caso me hizo. Ni me contestó, hija, vámonos a la casa. Esta mujer mostró un amor que intercede. Capaz de pasar por alto todo por amor de su hija. Porque esto lo hizo por amor a su hija. ¿O no, hermanos? Lo hizo por amor. Y el día de hoy los padres podemos hacer cosas por amor. Pero fíjese bien enfocado. De la manera correcta. Así es de que encontramos en ella fe, humildad y amor.
Y creo yo que también vemos en ella esperanza, porque ella sabía quién podía hacer libre a su hija. Tenía esperanza. Y aunque el no responderle, el Señor Jesús podría haber hecho tambalear su esperanza, se mantuvo firme por su fe. Esto es lo que hizo esta mujer por amor a su hija. Hermanos, así es el amor de una madre. Y mire que el mundo hoy está celebrando a las mamás. Así es el amor de una madre. Amén. Así es el amor de una madre. Una madre que es fuerte, que es persistente, que es valiente, que es tenaz, que es humilde, que persevera, que es amorosa y que tiene una fe puesta en el Señor que le permitió alcanzar la misericordia que ella estaba pidiendo. La bendición sobre su hija. El pan de vida hizo algo en favor de su hija y de ella, aunque no lo merecían. Aunque él estaba enviado a las ovejas perdidas de Israel, ellas alcanzaron gracia y misericordia. Y así debemos ser las mujeres, hermanas, las madres fuertes, persistentes, tenaces, valientes, amorosas, perseverantes y con una fe firme en el Señor. ¿Pero qué? ¿Solo las mamás? Todos nosotros, hermanos, varones, mujeres, que seamos con esa fe puesta en el Señor que nos hace fuertes. ¿Qué más, hermanos? Valientes, persistentes, perseverantes, tenaces, humildes, amorosos, porque hemos puesto nuestra fe en el lugar correcto. Hay algo que aprender de esta mujer. Amén. Esta mujer en este evento también asombró el corazón de nuestro Señor Jesucristo. También lo asombró, igual que la fe de aquel centurión romano. Así es que, hermanos, la invitación es que nos mantengamos firmes en la fe del Señor Jesús, perseverantes. Y eso no nos impide ser amorosos, no nos impide el ser valientes, no nos impide ser humildes delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella, Señor, un espejo en el cual nos debemos reflejar. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en nuestros corazones nos haga tener una fe firme, viva, activa, Señor, que nos lleve, Señor, a esa humildad y perseverancia, a mantenernos con valor y resistiendo a todo momento. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que ha quedado escrita. Te damos las gracias porque puede no solamente estar en nuestra mente, sino también atesorarla en nuestro corazón. Anhelamos atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que seamos hombres y mujeres firmes en la fe de Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Que así sea, hermanos. Amén. Que esta mujer de aquella región nos siga enseñando, porque ella no tiene nada diferente a nosotros. ¿O sí? Nada diferente. Así es que, hermanos, permanezcamos en la fe, en el amor, en la esperanza. Que tengan una semana preciosa, que el Señor les bendiga y disfruten mucho este día y el de mañana y pasado mañana, porque todos los días son días para celebrar a aquella mujer que nos dio la vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos.